Hola, muy buenas noches, Pamela, y también agradecemos a las personas que nos van a estar acompañando en esta interacción con una de las actividades que está presentando y organizando la Facultad de Psicología de la Universidad de Colima en el marco del Día del Psicólogo, en el cual agradecemos la invitación y asimismo el poder estar generando este tipo de actividades que buscan fortalecer el conocimiento de los profesionales en psicología en formación, así como los ya egresados. En esta ocasión, pues bueno, presento a la ponente invitada que nos va a estar hablando de su experiencia, así como de algunas entrevistas que ella ha estado realizando con algunos otros profesionales en psicología, como personas también civiles, para hablarnos un poquito de la experiencia, de lo que ha sucedido con la estrategia Aprende en Casa. La ponente es Gloria Pamela Aguilar Duarte. Ella es parte del Colegio Oficial de Psicólogos del Estado de Colima, capítulo Manzanillo. Y pues bueno, voy a hablar un poquito de su currículum. Ella es licenciada en psicología, actualmente pasante en maestría en psicología clínica, egresada de la Universidad Vizcaya de las Américas, Campus Manzanillo. Y pues bueno, ha tenido participaciones en el primer congreso de Intervizcaya, ha sido voluntaria de la campaña estatal Suma a la Vida, ha generado o ha estado en servicio social en el Helen Keller en 2011 y bueno, ha estado participando también en los primer Congreso Internacional de Psicoeducación y Creatividad Infantil. Actualmente, pues bueno, se encuentra realizando actividades como parte del equipo de COPSI Manzanillo y pues bueno, el día de hoy vamos a estar hablando sobre esta estrategia del quédate en casa y cómo ha impactado en tres dimensiones que vendría siendo la parte de la estrategia docente y su implementación, el impacto que ha tenido hacia los papás y hacia los alumnos. Pues muchísimas gracias, Gloria, por estar aquí, por aceptar esta invitación y pues unas palabras antes de iniciar. ¿Qué tal, Guillermo? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación y por abordar este tema que considero en lo personal que es importante, porque pues realmente ha sido un tema que nos ha repercutido a varias personas, como tú lo mencionabas, tanto en los alumnos, en todos los niveles, a los que somos docentes, también, por ejemplo, a los papás que los tienen en casa, que tienen que ahora fungir su papel como maestros, se podría decir. Entonces, me parece un tema de suma importancia y de mucho interés porque, pues, la mayoría de las personas lo estamos viviendo en alguna de estas esferas. Excelente. Sí, creo que es un tema que modifica completamente el proceso educativo, donde a lo mejor estrategias convencionales se ponen en evidencia para poder cuestionar si son requeridas en este contexto actual, ¿no? Creo que es momento de preguntarnos cuál sería uno como la idoneidad de seguir a lo mejor con esas estrategias convencionales hasta el culminar el ciclo escolar, ¿no? Que ya hemos estado escuchando por ahí que hay diferentes estrategias en diferentes estados de saber si se cierra o no ya el ciclo escolar, en otros seguir, culminarlo. Entonces, pareciera que empieza a haber un desequilibrio y diferentes posturas al respecto, ¿no? Y pues para ir comenzando, me gustaría que nos platicaras sobre qué has escuchado tú sobre esta estrategia de Aprende en Casa desde la visión de la docencia. Por ahí supe que has estado teniendo algunas entrevistas con algunos colegas. Me gustaría ver qué es lo que has escuchado, qué es lo que estos colegas te refieren y cómo tú lo integras para hacer algún análisis de tu experiencia profesional. Muy bien. Bueno, partiendo desde el punto de la docencia, yo actualmente laboro también como maestra a nivel licenciatura en Universidad Vizcaya. Constantemente hemos estado en contacto con el licenciado Javier González, que es el coordinador de la licenciatura en psicología en la Universidad Vizcaya de las Américas, aquí en Manzanillo. Entonces, a partir de que nos dijeron, ¿saben qué? Pues vamos a implementar esta parte de la cuarentena, pues a mediados del ciclo escolar. Universidad Vizcaya trabaja con cuatrimestres.
Entonces se vuelve un poquito complicado porque, por ejemplo, nosotros no pudimos cerrar de manera presencial la tercera parcial. Tuvimos que hacerlo por medio de ayuda de estas tecnologías. Entonces se vuelve un poco complicado, por ejemplo, porque nosotros no estábamos tan acostumbrados a trabajar desde la plataforma. Entonces fue capacitarnos para poder pues, orientar a los alumnos y también apoyarnos un poco entre nosotros los maestros, pues debido a que a lo mejor algunos ya llevan más tiempo, entonces tienen un poco más de experiencia trabajando desde la plataforma. Y luego también se vuelve un poco complicado, pues digamos, coordinar actividades. ¿Por qué? Porque fue muy repentino. No nos dieron, digamos, tiempo, o no hubo tiempo, mejor dicho, de organizarnos, de tener como un plan de acción inmediato. Entonces, entre que nos organizábamos, nos capacitábamos, nos organizábamos nuevamente, pero ya en la parte de cómo íbamos a replantear las clases, sí hay un aspecto bastante complicado. Obviamente a nivel de los docentes, sí nos repercute en esta parte de, ¿y ahora cómo voy a evaluar? ¿Cómo voy a hacer exámenes? ¿No? Entonces también, por ejemplo, teníamos que tomar muy en cuenta la situación de los alumnos. Como docentes, lo que hemos detectado, por ejemplo, a los que otros compañeros tienen grupos muy grandes y tienen varios grupos, pues sí se vuelve una tarea prácticamente imposible, porque encontrar plataformas, encontrar medios en los que podamos conectarnos con los alumnos, que a veces, por ejemplo, son grupos de más de 20 personas, sí se vuelve bastante complicado. Entonces, es en lo que atiendo un grupo y luego voy con el siguiente y ahora el que sigue y la conexión de internet. Y, por ejemplo, nos preocupa también el hecho de nuestros alumnos que a lo mejor no cuentan con los medios, a lo mejor tienen un celular, pero, por ejemplo, la plataforma en la que trabajamos no pueden conectarse. ¿Por qué? Porque su señal a lo mejor no es muy buena, a lo mejor no tienen internet en casa, entonces es exponerse para recibir las clases. Principalmente creo que lo que nos ha preocupado a nivel docencia es que transmitir los conocimientos a ellos. Porque si bien sabemos que en clases a veces es un poco complicado porque a lo mejor tienen dudas y pueden preguntar ahí directamente, en línea se vuelve un poco complicado por esta cuestión de la comunicación o lo que te comentaba respecto a, por ejemplo, que no cuentan con los medios o su señal de internet no es muy buena. Entonces los maestros sí nos encontramos como en un punto de estrés, ahorita como que nos estamos acoplando a esta nueva dinámica de trabajo, pero también es la angustia y es que mi alumno no está aprendiendo. Eso que comentas es bien interesante porque ahora le suma a este desarrollo profesional del docente algunos factores que pueden estar a lo mejor mermando su actividad profesional, como es lo que acabas de comentar, ¿no? La angustia de no tener a lo mejor las competencias para el manejo de las plataformas, ¿no? Dos, el que sí es cierto que a veces como docentes se carecen a lo mejor a veces hasta de habilidades también para poder actualizar algunas estrategias pedagógicas en contextos virtuales, ¿no? Que desde hace mucho yo creo que es bien interesante porque se nos hablaba de que tenemos que ir avanzando hacia la adquisición de las mentadas TICs, que son estas nuevas tecnologías, ¿no? Del aprendizaje, pero que ahora nos exige haberlo hecho desde antes, ¿no? No sé que me puedas hablar un poquito de ello. Sí, claro. Pues las TIC sabemos que son muy útiles. Realmente hay cosas en las que sí nos benefician mucho, pero por ejemplo, ya a nivel docencia, como te comentaba anteriormente, sí se vuelve un poco complicado. ¿Por qué? Porque a lo mejor muchos de nuestros alumnos no Claro. cuentan con los medios, a lo mejor algunos trabajan, entonces no pueden estar, por ejemplo, en las horas de clase. Y a nivel docente, pues sí no son útiles, le podemos sacar muy buen provecho, pero por ejemplo, tal vez un tiempo muy específico. Supongamos, yo no puedo ir a dar clases el lunes, pero puedo darlo vía remota. Cita a los alumnos en el centro de cómputo, yo doy mis 2 horas de clases y si hay dudas, pues a mi regreso verificamos todo esto. Pero ya volverlo como un sistema hasta cierto punto permanente, sí nos merma muchas cosas. ¿Por qué? Porque trabajar en casa en un principio sí se nos mostraba como muy atractivo.
que porque es más cómodo, estás en tu casa, a lo mejor puedes organizar otras cosas desde ese mismo punto, pero ya hacerlo de un modo, digamos, constante, sí llega a perjudicar tanto a los alumnos como a nosotros. De momento, pues lo tenemos que hacer así, entonces tenemos que buscar maneras de hacer a lo mejor las clases dinámicas, pero a distancia. A lo mejor que puedan tomar en cuenta, por ejemplo, no nada más que estén metidos las horas de clase en la computadora y luego todavía tienen que hacer tarea y tienen que pasar a lo mejor 2, 3, 4 horas de nuevo en la computadora para volver a hacer tareas. Entonces también mm, estamos sobresaturando a los estudiantes hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque es mucho el tiempo de exposición. Entonces, así como son bastante benéficas, les podemos sacar mucho provecho. En lo personal, de momento, creo que es algo que nos está repercutiendo en un aspecto negativo. Entonces, sí utilizarlas en un aspecto positivo, pero no permanente. Excelente. Me interesaría, fíjate, ahondando todo un poquito más en el tema de la educación y lo vamos a pasar al tema de los estudiantes. ¿Qué has escuchado al respecto sobre cada uno de los estudiantes, sobre el proceso de poder adecuarse a esta nueva interacción del conocimiento a través de estos medios virtuales? Nos hablabas un poquito, pues, de que hay una barrera muy interesante ahí sobre el tema intersectorial de las personas, ¿no? Donde obviamente factores económicos, sociales y personales van a impedir a lo mejor el alcance del conocimiento, como algunas otras personas sí se les va a facilitar, ¿no? Entonces, creo que esta barrera no solamente cuarta como un derecho al acceso a la educación, ¿no? Sino esto aplaza todavía más lo que conllevaría esa adquisición de conocimiento, ¿no? Que es el poderse desenvolver todavía en un mundo, pues, de altas competencias. A lo mejor estamos hablando que esto es un tiempo muy pequeño, ¿no? Que van a ser unos cuantos meses de confinamiento y a lo mejor de pocas pérdidas de clase, pero eso en el aspecto emocional y personal, pues sí estaría impactando, ¿no? Porque entonces esta capacidad de mi autoconcepto, de ser estudiante, de ya no serlo, de repente, ¿no? De sentir que no tengo las habilidades para poder estar al alcance del conocimiento como mis compañeros, ¿no? Creo que sí impacta en todos los aspectos y enfatizando el emocional, ¿no? ¿Tú qué opinas de esto? ¿Cómo ves Claro. a los estudiantes? Por ejemplo, en cuestión de los estudiantes, como te comentaba, yo trabajo a nivel universitario, pero pues no nada más a nosotros nos pusieron en confinamiento, también se pusieron en confinamiento en todos los niveles. Entonces, hablando con la compañera Alma Guadalupe Carrillo, ella es estudiante de psicología en Sistema Sabatino, también en la Universidad Vizcaya. Ella pertenece al equipo de estudiantes afiliados al COPSI. Platicando con ella me comentaba que se había sentido sumamente estresada. ¿Por qué? Porque ellos, por ejemplo, hablando específicamente de un sistema sabatino, van un día a la semana a clases. Claro. Entonces, el distribuir sus actividades, por ejemplo, van a estar desde las 7 de la mañana, que es su inicio de clases, hasta las 5 de la tarde, en una computadora realmente pues sí llega a cansar. También, por ejemplo, en el caso particular de ella, nos comentaba que se cayó o hubo algún incidente ahí con la antena, que es la que manda la señal de internet. Entonces, imagínate el estrés que ella estaba sintiendo en ese momento. También, por ejemplo, pues comenta que todo este cambio de rutina que ha tenido, de, por ejemplo, ir a su trabajo, reunirse con sus compañeros para hacer sus tareas, y donde de repente te tienes que quedar en tu casa, pues sí es una cuestión bastante tensa. Te digo, en el particular caso de ella, que ha sentido, por ejemplo, aparte de mucho estrés, la angustia de que es que si mi internet me falla, si deja de funcionar mi computadora, también el encierro, esta parte, por ejemplo, de que ella es la que tiene que salir a hacer las compras de casa porque sus papás pues ya son personas de riesgo. Entonces,
es todo un cambio de dinámica. El adaptarse a esta nueva rutina obviamente le está generando ciertas características que no la privan o no la detienen de hacer sus actividades, pero sí llega un punto en el que también se vuelve rutinario. Por ejemplo, levantarme, desayunar, hacer aseo, ver si no falta algo en la casa, trasladarme. También, por ejemplo, esta sensación de miedo que tiene cuando tiene que salir, que es algo que todas las personas que somos los que tenemos que exponernos, pues sentimos y es completamente normal, es entendible. Pero sí, a nivel de su aprendizaje, ella comenta que sí ha sentido, por ejemplo, que tiene la información, pero como que llega un punto en el que no sabría cómo lo aplicaría, por ejemplo. A lo mejor si tiene dudas, en una plataforma ya digital se vuelve complicado aclarar las dudas o cómo le pregunto, o si le pregunto al maestro y si el maestro no tiene tiempo de responderme, pues empieza a incrementar esta sensación de ansiedad, de no estoy aprendiendo, y si repruebo esta materia o si repruebo el cuatrimestre. Entonces, en su experiencia personal es lo que nos ha comentado. Y, por ejemplo, en los niños de primaria, los niños más pequeños principalmente son los que más están resintiendo este cambio. ¿Por qué? Porque si bien sabemos, los seres humanos somos entes sociales, así fueras, por ejemplo, a jugar con tus amiguitos en la escuela y de repente dejar de verlos, también les está llegando a perjudicar. Por ejemplo, también se han detectado niños que o están más inquietos de lo común. Sabemos que por naturaleza los niños pues son bastante dinámicos en todos los sentidos, pero ahora, por ejemplo, es como de disfrutar jugar a los carritos y ahorita ya no quieren. O pareciera que hacen más berrinches o que están enojados todo el tiempo. Entonces también les está afectando a nivel emocional. Como tú comentabas, obviamente el hecho de no estar en contacto directo con las personas sí empieza a mermar nuestra parte de sociabilizar. Si estamos, por ejemplo, acostumbrados que hemos vivido con nuestros papás y nuestros hermanos toda la vida, pero de repente es de ya no puedes ver a tus amiguitos, también pues empieza a perjudicar en el comportamiento y repercute de manera negativa, también a nivel psicológico, principalmente en los niños. Ahorita hablando y comentando esta situación, creo que es bien relevante el no descuidar y la atención y el cuidado de la salud mental de los estudiantes, porque si bien a lo mejor desde la parte de la interacción en el día a día, a la hora de hacer clases escolarizadas o sabatinas, donde son presenciales al final de cuentas, y se vuelve la escuela muchas veces una red de apoyo, de manera indirecta, ¿no? Para su cotidianidad. Aquí se queda como una pregunta bien interesante, ¿no? Cuando se quedan en aprende en casa, la escuela deja de ser como posible, ¿sí? No, para no vernos románticos, ¿no? Pero sí en muchas ocasiones posible espacio seguro donde le permite a la persona seguir fortaleciendo redes de apoyos, ¿no? A lo mejor algunos maestros, algunos psicólogos dentro de las instituciones. Entonces la pregunta sería, serían las estrategias que tendrían que estar coordinando el equipo docente, las instituciones educativas, o hacia dónde va, si se tienen que hacer, si es que no se han hecho, para poder estar cuidando la salud mental de los estudiantes desde estos aspectos, ¿no? Desde cómo se perciben para el desarrollo como estudiantes y la adquisición de conocimientos en esas nuevas tecnologías, hasta aspectos más cotidianos, ¿no? Que muchas veces se permitían hablar con mucha confianza hacia los maestros, hacia algún orientador vocacional, etcétera, ¿no? ¿Cuáles serían esas estrategias? Muy bien. Pues platicando también con la colega Magdalena Medina, ella es psicóloga y está agremiada también a COPSI Colima. Ella trabaja, por ejemplo, en una USAER, entonces está en contacto más directo con los niños principalmente más pequeños, en edad primaria. Entonces ella hacía sugerencias sumamente importantes. Primeramente, ella comentaba que es importante que los niños tengan una rutina. Si bien
al principio a lo mejor era divertido para ellos de, no hay escuela, pero hay muchas actividades. Ahí fue un punto clave y bastante crítico que empezamos también a notar. ¿Por qué? Porque era una saturación de tareas en los niños. Entonces es donde se empiezan a desencadenar también diferentes conductas, que lo comentábamos hace un momento, esta parte de la agresividad, de los berrinches, que lloraban a lo mejor con más frecuencia, se distraían con mayor facilidad. La psicóloga Magdalena nos comentaba que es importante que ellos tengan una rutina. Por ejemplo, si se levantaban a las 7 de la mañana para prepararse e irse a la escuela, a lo mejor ahora se pueden despertar un poquito más tarde si no hay, por ejemplo, un horario establecido de clases. Se tiene que conectar a las 10 de la mañana, ok, pues le damos chance de que duerma un poquito más, pero tenemos una rutina clara, que a más tardar, por ejemplo, a las 8:30 el niño esté levantado, ya haya desayunado para que esté listo a incorporarse a sus clases en línea. Marcar horarios específicos para las actividades. Por ejemplo, si el niño llegaba de la escuela, supongamos sale a las 12:30 del día y a la 1 de la tarde ya estaba en su casa, que el niño mantenga ese horario de comida, a la 1:30, 2 de la tarde, por ejemplo. También los horarios de sueño son importantes porque sabemos que son niños y están en desarrollo, entonces es importante que duerman bien. También, por ejemplo, ella tocaba un punto muy importante que es de suma relevancia para la infancia, principalmente el juego. ¿Por qué? Porque a lo mejor, por ejemplo, a los niños les dejan, tienes que hacer una plana de, no sé, bolitas y palitos, por decir algo. Entonces, hay tareas que tal vez se pueden hacer uso de material que se tiene en casa para manejarlo de una manera dinámica, porque para el niño ya no va a ser tan pesado, por ejemplo, que le digamos, tienes tarea, a que se lo manejemos como un juego. Sabemos que los niños aprenden mucho por medio del juego. Entonces, la psicóloga Magdalena era lo que hacía mucho énfasis, que es importante esto de las rutinas, el juego principalmente, cuidar sus horarios, por ejemplo, de comida y de sueño, para que no repercuta de manera tan fuerte en ellos este cambio tan abrupto de clases presenciales a clases en línea. Creo que comentas algo bien interesante y es cómo las instituciones tendrán que adecuar esas estrategias para el cuidado de la salud mental de los estudiantes, a lo mejor desde un punto externo, ¿no? No tan directo, y que ahí entra a lo mejor la siguiente pregunta. No solamente será generar estrategias dirigidas para los alumnos, ¿no? Sino aquí esas estrategias tendrán que articularse, pues obviamente y en la mayoría de los casos, a lo mejor con personas ya en un nivel educativo superior, no tanto posiblemente, pero sí se tendrá que tener una comunicación directa con los padres, ¿no? Entonces ahí viene la siguiente pregunta: ¿cómo ha impactado entonces aprende en casa para los papás cuando muchas veces no estaban preparados como para poder apropiarse del proceso educativo de sus hijos? Y dos, actualmente y sobre todo en Colima sigue habiendo la exigencia laboral por parte de muchos de los papás, ¿sí? Y donde el hecho de que estuvieran en la escuela los hijos en cualquier proceso educativo, pues les permitía ellos poder realizar sus actividades. Ahora tienen que estar llevando una segunda jornada de trabajo o de actividades que viene siendo su trabajo más el acompañamiento educativo de sus hijos, ¿no? Claro. Primeramente, cabe aclarar un punto. Por ejemplo, los padres que no son docentes de profesión, obviamente se están enfrentando a estas situaciones de cómo voy a hacer que el niño aprenda. No es que lo estén haciendo mal, simplemente tal vez no tengan las bases pedagógicas o estos estilos de cómo voy a transmitir el conocimiento y cómo voy a hacer que el niño retenga este aprendizaje. Entonces, no quiere decir que lo estén haciendo mal, simplemente pues es una dinámica diferente. También allí intervienen otros factores. Por ejemplo, que el niño a lo mejor no va a poder ver a su papá o a su mamá como su maestro o como su maestra, porque es su mamá o es su papá. Entonces, platicando con una colega también, ella es la psicóloga Lavinia Anguiano, ella aparte de ser mamá, es psicóloga, como te comento, y también es docente a nivel bachillerato. Entonces, para ella, de repente, ¿saben qué? No hay clases presenciales, las tienen que dar desde casa. Y aparte,
involucrar, digamos, sus tres roles de mamá, de docente y pues de ella como persona. Ella comenta, por ejemplo, que hacer estas adecuaciones con sus hijos no fue del todo difícil porque ella pues tiene las bases debido a que es docente, pero sí, por ejemplo, en cómo va a organizar de nuevo sus tiempos, porque tiene 2 niños a nivel primaria, entonces estoy con uno y este tipo de tareas y descansa un rato y luego le toca al otro, lo dejo que descanse, me regreso con el primero, luego también tiene un bebé de 2 años, entonces también dedicarle tiempo a él, pues sí se vuelve complicado hacer que encajen estas tres áreas. Entonces, ella lo que empezó a ver es que le fue bastante provechoso a su hijo, el de en medio, que tiene 8 años. Em, Hay una vecinita que, pues sus papás, por cuestiones pues económicas y laborales, tienen que estar fuera todo el día. Entonces, la niña se queda al cuidado de la compañera Lavinia. Entonces, eso empezó a motivar al niño también de decir, pues ya no voy a hacer nada más tarea yo solito, o no nada más me vas a explicar a mí, sino que ya tengo alguien con quien compartir esto que estoy aprendiendo. Entonces, por ejemplo, ahí lo que se puede hacer los papás es a lo mejor modificar esta parte como de rutina. Como comentaba también la psicóloga Magdalena, involucrarlos en la parte de juego. Por ejemplo, supongamos que tienen que aprenderse las tablas, entonces a lo mejor para el niño se va a volver tedioso el hecho de 2 por 1, 2 por 2. A lo mejor si lo manejamos como un juego, el niño aparte de que se está divirtiendo, está aprendiendo. Entonces es un poco difícil incorporar estas partes. Como comentaba, no es que los papás lo estén haciendo mal, pero sí retomar esta parte como de organizar los tiempos, darle también un tiempo prudente al niño de que se despeje a lo mejor de la sobresaturación que tiene de tareas. Ya sabemos que la SEP hizo el aviso pues de que no hay que saturar a los niños de actividades, pero podemos ir modificando también para que los papás no se sientan rebasados por esta situación de tengo que preparar la comida, tengo que ir a trabajar, tengo que llegar y ponerme con él a ver las clases en línea y luego explicarle, luego ponerme a hacer tarea, tomar video o foto de la tarea, mandar evidencia, esperar respuesta, descargar nuevas actividades, sí se vuelve bastante difícil para ellos. Pero principalmente eso, siempre y cuando se vayan incorporando rutinas y dándole la libertad al niño, pues de que sea esto, que sea niño, que aprenda mediante del juego, a lo mejor hacerlo más dinámico, tratar de involucrar la parte del conocimiento en cuestiones a lo mejor más rutinarias, en cosas de casa, haciendo uso del material que se tiene ahí, podría traer grandes beneficios para que el niño siga aprendiendo. Eh, las personas que van a estar revisando estos materiales, como sus conversatorios, muchos de ellos profesionales en formación en psicología, y con la necesidad de preguntarse cuáles son como las prácticas que ellos tienen que desarrollar, cuáles son como las estrategias que tendrían que estar como maquilando para poder comentar, asesorar, para poder llevar a la práctica en los casos de su contexto cercano, que así se requiera, ¿no? Siempre cuidando pues los aspectos éticos de cualquier intervención y más en psicólogos en proceso de formación. ¿Cuáles serían como estas recomendaciones, estrategias, conocimientos que los profesionales en psicología en formación tendrían que estar haciendo énfasis para poder ir adquiriendo, para poder ir pudiendo desarrollar y aprender para llevarlas a cabo? Muy bien. Bueno, si por ejemplo algún padre de familia llega con ellos en esta postura de es que ya no puedo con el estrés, siento que el niño no está aprendiendo, esto me está sobrepasando, primeramente pues hacer pues lo que todos los psicólogos hacemos, escuchar primeramente. No tanto como para emitir un diagnóstico, pero sí, por ejemplo, a veces los papás lo que necesitan es eso. Primeramente, escucharlos, dejar que se desahoguen, porque muchas personas es lo que necesitan a veces, simplemente hablar. Tal vez no necesitan un consejo o una sugerencia, entonces primeramente dejar que se desahoguen, porque también están cargando mucho estrés y no nada más en la cuestión de que tienen a los niños en casa todo el día. Lo que comentaba también, de que si tienen que salir a trabajar, atender el hogar, otro tipo de actividades. Entonces, principalmente eso, escuchar a los papás,
En cuanto a las estrategias con los niños pequeños, como en edad de kinder y primaria, como comentábamos, la parte del juego. El juego, pues sabemos que hasta cierta edad los niños todavía están dispuestos y siempre están queriendo jugar. Entonces, involucrar estas actividades de las tareas por medio de un juego. Podemos diseñar, por ejemplo, material un poco más didáctico. Por ejemplo, jugar una lotería, pero con las tablas, por decir algo. Generar, pues, material que tengamos ahí. También, por ejemplo, la parte, ya hablando de estudiantes más grandes, por ejemplo, a nivel secundaria, a nivel preparatoria, a nivel universidad, sabemos que conforme vamos creciendo, el nivel de exigencia académico va aumentando. Pero también estamos notando que saturar de tareas no nos está dejando avanzar. Simplemente están haciendo tareas por no reprobar, por cumplir, pero realmente, ¿cómo podemos evaluar que ellos están aprendiendo? Podemos hacer actividades un poco más, ¿cómo decirlo? Por ejemplo, que no sea específicamente en computadora. A lo mejor si yo les digo, háganme un cuadro comparativo, háganmelo a mano, tómenle una foto y me la mandan por WhatsApp, ¿no? También para tenerlos un poquito despejados de la computadora. Tal vez, por ejemplo, estudiantes de psicología, si estamos manejando este tipo como de materias, por ejemplo, taller de análisis y observación, que es una que llevamos en la universidad, por ejemplo, van a observar, por ejemplo, a sus vecinos, a su familia, con la gente que a lo mejor simplemente con que te sientes tú en la ventana, que veas qué pase, a lo mejor empiezas a notar si los ves decaídos, si los ves tristes, si los ves enojados. Actividades un poco más dinámicas, que involucra un poco más la parte de movimiento, porque sí necesitamos también desconectarnos de la parte de la tecnología. Si bien sabemos que las redes sociales también son un buen apoyo, también podríamos optar esa situación. Por ejemplo, en Instagram, esta parte de encuestas de, ok, tu tarea si la vas a hacer más dinámica, ábrete una encuesta en Instagram o postea algo en Facebook y que tus amistades o tus conocidos empiecen a contestar por ahí. A pesar de que es tarea, pues se vuelve un poco más dinámico. A lo mejor en lo que estoy esperando que ellos respondan o me manden su opinión por mensaje privado, pues me puedo entretener un rato ahí viendo redes sociales. Entonces serían cosas, pues, digamos, que hacemos en la vida cotidiana, pero ahora un poco más adaptadas. Ya en la parte que te comentaba, como de generar, pues, este material, trabajar con lo que tenemos a la mano, sacarle provecho. ¿Por qué? Porque sabemos que, por ejemplo, esta parte de aislamiento saca muchas veces nuestro lado más creativo. Entonces, como psicólogos sabemos que la creatividad es una herramienta que todos necesitamos. No es que nos saquemos dinámicas o técnicas de la manga, pero muchas veces nos ayuda, ¿no? Es como el juego simbólico, de a lo mejor yo traigo una cartulina enrollada y yo voy a decir que es una espada, que es un telescopio. Entonces, esa parte también de juego nos ayuda a, pues, a liberarnos, a desestresarnos hasta cierto punto de todo este confinamiento, porque es algo diferente a nuestra rutina. Entonces, principalmente considero que esos serían puntos importantes a tomar en cuenta. Y con, pues, los estudiantes de psicología, como lo comentaba, enfocarse en esos puntos específicos. También los maestros, pues, estamos tratando de no sobresaturarlos de tareas. No es como que te voy a mandar un artículo de 20 páginas, léelo, hazme un resumen, porque sabemos que el tiempo no les va a dar. Entonces también los maestros flexibilizarnos un poco en esa parte con los alumnos, comprender que no es la única clase que llevan con nosotros, que también tienen varias, tienen otras ocupaciones, también quieren socializar aunque sea un rato. Entonces, principalmente esas serían las sugerencias que vería de momento más viables para acatar en estos tiempos de confinamiento. Excelente. Para ir cerrando, Pamela, me gustaría, por ejemplo, ya en lo personal y profesional, desde tu experiencia, ¿qué te ha exigido este contexto de COVID-19, este contexto de adaptarte a este aprende en casa, ya desde un aspecto más personal y profesional? ¿Hacia dónde te ha remitido esta situación particular? Muy bien, pues en lo personal, para mí sí fue difícil adaptarme a esta nueva rutina, porque pues yo tenía diferentes actividades a lo largo del día y de repente no puedes salir, pues sí es como de, ¿ahora qué hago? ¿No? Entonces, sí cuesta, digamos,
adaptarte al estar activa todo el día y de repente como que dejar de hacer todas esas cosas, sí se vuelve pesado. Los primeros días lo veía como, ok, sí necesitaba descansar, entonces los primeros 15 días dije, ok, me voy a dedicar a descansar. Seguía con la parte de trabajo, pero ya no era tan exigente. Decía, esto pues realmente no es urgente, lo vamos a dejar un poquito al final. Obviamente con la parte de organización. A nivel docente sí fue complicado porque, como te comentaba en un punto anterior, nosotros no estábamos tan acostumbrados a trabajar desde la plataforma. Entonces, trabajábamos, por ejemplo, desde ahí cuando subíamos calificaciones, pero entregábamos actas en físico y ahora es todo desde plataforma. Entonces, el estarse capacitando también en esta parte de las tecnologías, de explíquenos, reuniones entre maestros con el coordinador Javier, para que nos explicaran, nos dieran ahora sí que un tutorial de cómo se hace esto, cómo se suben tareas, cómo se califican, cómo utilizas pues, las diferentes herramientas que tenemos ahí. Entonces, es una capacitación constante. A nivel profesional, sí me he encontrado, por ejemplo, con los pacientes que trabajo ya diagnosticados con ansiedad, en cualquier tipo o subtipo de ansiedad. Ya iban en esta parte de avanzar y de repente como que ya estaba en proceso de dejar el medicamento y con todo esto vuelve la ansiedad, tengo que tomar de nuevo el medicamento en las dosis que lo tomaba, pues sí impacta porque es como de estábamos avanzando y esto realmente como que nos merma hasta cierto punto el tratamiento. Pero irnos adaptando. En el caso, por ejemplo, del colegio, aquí con COPSI, han estado mandando muchísima información de cursos gratuitos para estarnos capacitando y realmente lo necesitamos, principalmente nosotros que trabajamos con personas. ¿Por qué? Porque aunque trabajemos con personas, a nosotros también nos está impactando esta situación. Entonces, retomar rutinas poco a poco también a mí en lo personal sí me ha ayudado. Por ejemplo, los días que a lo mejor están las cosas más tranquilas, sí trato de estar presente en cuestión con mis pacientes. Por ejemplo, ¿sabes qué? Llevo 2 días que casi no puedo dormir, necesito que nos veamos. Ok, te voy a dar consulta, ahora sí que de manera presencial, con todas las precauciones y obviamente por toda esta situación, pues, de que lávate las manos, evita saludos y el contacto físico con las personas, pues, se vuelven más rígidas. Al menos en lo personal sí me he vuelto como más rígida en las normas de limpieza. Si tenía, por ejemplo, un paciente a las 6 y otro a las 7, tengo uno a las 6 y tengo otro a las 8, y máximo 2 días por semana. Y esa hora que tengo de espacio es dedicarme exclusivamente a limpiar. Tal cual. Entonces también se vuelve un cambio de rutina porque es más exhaustivo. Sí se exige más, sí necesitamos tener más precauciones, pero a final de cuentas lo veo desde la perspectiva de que esto va a pasar, no vamos a estar así toda la vida. Entonces es como de, no me pongo a pensar o no me detengo a decir cuántos días faltan para que salgamos o cuántos días faltan para que esto acabe. Trato de enfocarme de, ok, ¿qué voy a hacer hoy? ¿En qué me voy a ocupar? ¿Qué cosas requieren a lo mejor más mi atención? Y pues buscar la manera de estarme capacitando, siempre y cuando, por ejemplo, las mismas personas te van marcando la pauta. Entonces, sí es importante pues mantenernos en capacitación constante todo el tiempo, independientemente de la situación de la pandemia que estamos viviendo, sino en todos los aspectos y principalmente en los ámbitos en los que estamos trabajando. Muchas gracias, Pamela, porque sí hago una integración, por ejemplo, de todo lo que comentas, que es cómo adecuarse a normativas de higiene y de salubridad en las cuales muchas veces pasamos de alto y que tendríamos que ahora estar considerando para nuestro ámbito laboral, ¿no? En el espacio en el cual nos estamos desenvolviendo. Por otro lado, el tema que comentas de la capacitación, que se volvió un espacio que permitió a lo mejor enfocar a los profesionales de la psicología en un área que muchas veces se deja a un lado, que es la psicología de emergencias, ¿no? Claro. Con todas estas estrategias para brindar la contención en aquellos situaciones donde exista miedo, angustia, ansiedad, ¿no? Que es como la constante que suele suceder. Y sumaría también que esta situación en sí
nos permitió a lo mejor una comunicación cercana a través de los medios digitales, que a lo mejor para nuestras formas sociales de relacionarnos de manera convencional, que es a través de un contacto a lo mejor más cercano, pudieran limitar varios aspectos, ¿no? Hasta en temas de gasolina, temas de transporte, ¿no? Creo que viéndolo desde el aspecto positivo, como tú dices, más allá de enfocarnos de cuándo va a terminar esto, rescatando esos aspectos positivos, tendría que ver con una facilidad para acercarnos al otro, a pesar de que se encuentre en la distancia, ¿no? No sé qué opines, como para ir cerrando esta parte. Así es. Sabemos que pues la tecnología es un arma de doble filo. Así como nos puede acercar, también nos puede alejar. ¿Qué era lo que pasaba antes de la pandemia? Era de, vamos a salir entre amigos. Y todos, sí, sí, vamos a vernos. Entonces nos reuníamos y ¿qué pasaba? Todos en el celular. Y ahorita que nos dicen, no se pueden reunir, si es como, lo primero que voy a hacer cuando todo esto termine es ver a mis amigos, ponerles atención. Entonces, sí no todo es negativo en esta pandemia. También, por ejemplo, a lo mejor si no teníamos mucho tiempo de estar con nuestros familiares, a lo mejor ese es el punto en el que veámoslo como una oportunidad de a lo mejor convivir más con nuestros papás, con nuestros hermanos, a lo mejor si vivo todavía con mis abuelos, mis tíos, darnos esa oportunidad. Y como comentaba anteriormente, pues no enfocarnos como en cuánto tiempo falta, sino en ya es un día menos, ¿verdad? Entonces, sí es importante pues usar tanto la tecnología como las redes sociales con responsabilidad. Aquí quisiera añadir un comentario final. Mucho de lo que hemos notado que detona, por ejemplo, el estrés, la ansiedad o todas estas repercusiones psicológicas en las personas a partir de la pandemia es que hacemos en ocasiones mal uso de las redes sociales. Divulgamos información que no es fidedigna, no es de fuentes oficiales, entonces empezamos a generar pánico. Entonces, si vamos a compartir algo, los invito a que primero verifiquemos si esa información es verídica y a partir de eso la podemos compartir. ¿Por qué? Porque la situación es difícil para todos, en general, para todos. Entonces, pues creo que es una buena oportunidad que se nos está presentando para rescatar la parte más humana de todos. Entonces, pues enfoquémonos en eso, en lo que afortunadamente tenemos y pues seguir los protocolos para que esto pase lo más pronto posible. Pues por tu intervención, realmente nos genera el escucharte motivos para seguir reflexionando sobre esta pandemia y cómo impacta en los diferentes aspectos, ¿no? En lo educativo. Seguimos por aquí. Uh-huh. Creo que salió un poquito. Bueno, pues más que nada agradecerte. Yo creo que seguimos reflexionando al respecto, más allá de nuestro contexto como cercano, el saber cómo está impactando diferentes estrategias en los hogares, en los espacios educativos, entre otros espacios también en general, ¿no? Los invitamos a las personas que nos van a estar viendo a que sigan preparándose, a que este confinamiento sea una oportunidad de aprendizaje en muchos aspectos, ¿no? Personal, familiar, profesional, para aquellos que están en procesos de egresar. Y pues bueno, asimismo que sigan revisando las actividades que van a estar generando en este Día del Psicólogo, la Universidad de Colima, sobre todo quien organiza la Facultad de Psicología, y pues también asimismo seguir el trabajo que va a estar realizando Copsi Manzanillo, una serie de eventos que en su momento les vamos a dar a conocer, y pues así también les invitamos a que sigan la página del Colegio Oficial de Psicólogos de la Ciudad de Colima. Como bien lo comentaba nuestra compañera, pues estamos tratando de subir material, infografías,
algunos compiladores de información interesante para el manejo de diferentes poblaciones, tanto infantil como cuidadores del área de la salud, entre otras cosas. Pues sin más, te agradezco, Pamela, por este espacio, tu tiempo, tu experiencia, y pues yo creo que seguiremos en contacto. Claro que sí. Muchas gracias, Guillermo. Muchísimas gracias.